Muy buenas noches, República Dominicana. Bienvenidos a esta nueva entrega de El Repaso correspondiente a este fin de semana. Como siempre, Lucia Raya, Maxi Mansueta e Israel Figueroa estamos con ustedes para presentarles la actualidad nacional e internacional. Esta ha sido evidentemente la noticia, la semana en la que los principales medios informativos del país nos hemos concentrado en dar seguimiento a la situación de Venezuela. Lo de Venezuela es preocupante y se tiene el temor de que esta nueva ola de inestabilidad social, política y por supuesto económica tenga un impacto en la región. ¿Cómo? Con una nueva ola migratoria que puede impactar a todos los países de la región donde hay desde hace ya décadas, pero que se ha ido incrementando en los últimos años, una cantidad importante de venezolanos. Se espera que ahora esta cantidad se incremente, ya países como Colombia, Chile y otros han tomado medidas de resguardo de sus fronteras para evitar o para tratar de disminuir de la mejor forma esta nueva ola que se avecina. Todos hemos visto cómo de una manera vulgar, sin ningún reparo por las condiciones democráticas, de una manera burda, el gobierno chavista de Nicolás Maduro ha pretendido robarse unas elecciones ante la vista de todo el mundo. O sea, desde el inicio de los tiempos previos al día de las elecciones, al pasado domingo, se notaba que había, como nosotros decimos por aquí, gato entre macuto, porque a una cantidad importante de expresidentes de la región no se le permitió el ingreso. Pero bueno, ellos dicen que no fueron invitados, aunque sí fueron invitados por la oposición, no así del Consejo Nacional Electoral, que es un órgano chavista como toda la estructura gubernamental y que ajusta la ley a su conveniencia, y eso lo hemos estado viendo en todo momento. Pero ha sido una burla a la comunidad internacional, primero una burla al propio pueblo venezolano que decidió elegir, que decidió votar una jornada pacífica. Sin embargo, vemos que no se presentaron a tiempo las actas. Esto evidentemente que si no hay actas, no hay cómo sustentar que X persona ganó o que X persona perdió. Afortunadamente, la oposición esta vez sí se preparó, tomó fotografías de muchas actas y cerca del 70% dijeron a mediados de semana, por allá por el miércoles, jueves, que habían capturado y que le daban una victoria importante a la oposición representada en Edmundo González. Muy digna ha sido el papel de la República Dominicana, un papel digno, al igual que las cancillerías de Perú, de Costa Rica y de otras naciones, quienes suscribieron un documento condenando ese fraude. Si usted es demócrata y sus principios democráticos solamente son cuando a usted le conviene, obviamente que esa democracia suya, esa ideología democrática, hay muchas razones para que sea cuestionada. Pero igual, si usted se dice ser un líder que defiende en su país la democracia y está respaldando este fraude o está haciendo silencio ante este burdo fraude, hay muchas razones también para cuestionar sus principios democráticos y para cuestionar su coherencia. Por eso, mucha gente no entiende qué necesidad tenía el expresidente Leonel Fernández de, me parece que afectar su imagen, afectar el buen nombre que tiene, primero a lo interno y luego en la región, con el informe que presentó sobre las elecciones. De ese informe, un periódico español, El Mundo, en uno de sus trabajos acerca
del informe presentado por Fernández y Samper, expresidente de Colombia, decía que daba mucha vuelta antes de finalmente condenar, y decía el periódico, condenaron, pero casi pidiendo perdón por la condena que estaban haciendo. O sea, sabemos los vínculos ideológicos, sabemos los vínculos de amistad entre Chávez y el pueblo dominicano, pero ya no es Chávez. O sea, a Chávez sí se le tenía aprecio, respeto, tenía una manera diferente de conducirse. Pero lo que hay ahora ya no es Chávez, ya no es ese sentimiento, y el mismo pueblo le ha dado la espalda a eso. Y por eso se evidenciaba que iba a haber una derrota contundente. Y bueno, finalmente, luego de mucho dar vuelta, el informe de Fernández y Samper, Leonel Fernández y Ernesto Samper, enviaba el mensaje de que se revisaran las actas. Pero no vimos en Fernández tampoco la condena de la decisión intempestiva del gobierno de Maduro de romper lazos diplomáticos con el país y de suspender los vuelos. Esto, evidentemente, afectando a una cantidad importantísima de venezolanos que viven aquí, que tienen que desplazarse allá, pero igual también de dominicanos que hay allá que tenían que desplazarse hacia aquí, pero no vimos esa condena y la esperábamos. No vimos la condena del fraude. O sea, es que quienes han seguido la trayectoria de Fernández, que salió del Partido de la Liberación Dominicana en 2019 a fundar su propia fuerza política alegando un fraude, nosotros esperábamos a un Fernández mucho más empático en este momento, porque lo que ha ocurrido en Venezuela no hay forma de taparlo, no hay forma de minimizarlo, no hay forma de esconderlo, es un fraude burdo, ha sido una burla a la democracia, una burla a la decisión del pueblo, y esto debe tener cuanto menos el rechazo de todos. La Organización de Estados Americanos hizo un intento en esta semana de condenar una resolución, a través de una resolución condenar lo ocurrido, pero no tuvo los votos suficientes. Un voto faltó. Vimos ahí que cuando se dio la oportunidad para que se expresara la coherencia que debe haber entre el discurso y la práctica, entre los presidentes de los gobiernos de Colombia, Gustavo Petro, de Brasil, Lula da Silva, y de Brasil, Colombia y el otro país, bueno, me va a llegar un poquito más tarde. Ahí no vimos ese rechazo, cosa que lamentamos muchísimo. Colombia, Brasil y México, de López Obrador. Ellos no firmaron esa resolución, pero sí pidieron que se presentaran las actas. Porque tú puedes ser lo más madurista, lo más bolivariano, pero, señores, las actas. Y pedir las actas en medio de luego de unas elecciones, es como el ABC, es lo más básico, es lo más lógico. No hay manera de justificar lo que ha estado pasando. Así que ojalá que esta semana que comienza sea una semana donde comience a bajar la tensión en Venezuela, donde se estabilice y donde este proceso tan traumático cambie, y para bien de ellos y por supuesto para bien de la región. Porque miren, todo está interconectado. Una persona puede pensar que no está allá y que esa crisis no le va a impactar. Sin embargo, no le impacta de alguna manera. A todos nos conviene una región estable. Esas olas migratorias nos afectan a todos. Nos afectan a todos. Hacemos una pausa y al regreso más de El Repaso, así que por favor no se retire.
Tómate todo el tiempo que quieras. Mira el interior de tu refrigerador sin abrir la puerta y sin perder aire frío. LG InstaView ThinQ. Plaza Lama, la super tienda. Hola amigos, amigas, continuando con más en nuestra sección internacional del El Repaso. Bueno, como comentaba Israel, el tema de Venezuela ha sido uno de los temas que más ha acaparado la atención internacional en esta semana que recién termina. Los resultados electorales realmente han sido muy cuestionados. Lo triste de esto es que la población, los venezolanos y venezolanas, se han visto afectados, maltratados, violentados en sus derechos humanos. La democracia ha sido aniquilada. Y como decía nuestro presidente Luis Abinader en un comunicado conjunto con otros países como Panamá, Ecuador, Argentina, que hablaba que no se pueden aceptar esos resultados si no hay una transparencia. Democracia es transparencia, es participación. Y lo que ha pasado en Venezuela no tiene ni un ápice democrático. Lastimosamente, el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos estuvo reunido el miércoles pasado para tratar de manera urgente y en reunión extraordinaria la situación de Venezuela. No se pudo llegar a un consenso para una resolución que condenara y le pidiera a Maduro la presentación de los documentos, de los resultados de las votaciones. Eso es lo que se pide, transparencia, como recomendó el Centro Carter de los Estados Unidos, que fueron los únicos que fueron a observar, entre los pocos que permitieron. Y bueno, y por cierto que se encontraba el doctor Leonel Fernández allí en el proceso de la observación y tuvo que pasar todo ese desagradable momento para poder salir de allí. Lo cierto es que las medidas que ha tomado a nivel interno el presidente Maduro van en detrimento de la población, del desarrollo de Venezuela. Ha suspendido relaciones diplomáticas con esos países que suscribieron ese comunicado conjunto, y no solamente relaciones diplomáticas, sino también los vuelos desde y hacia estos países. Por ejemplo, el caso de República Dominicana, están suspendidos los vuelos, nuestro personal diplomático tuvo que regresar. Y bueno, entonces, ¿cuál es el efecto de todo esto que ha hecho? Perjudicar a su propio pueblo, porque esto de una forma u otra afecta a la economía. Entonces, al suspenderse los vuelos, por ejemplo, ya se afecta a la cadena de negocios, de temas comerciales, porque no hay traslado. Nuestro aeropuerto ha estado repleto de ciudadanos venezolanos que estaban aquí, que tenían que regresar y se han quedado varados allí. Ahora tienen que buscar alternativas, ya sea por Cuba, por Colombia, por donde más que pueden ellos, Nicaragua, que son los países aliados y que reconocen a Maduro. Que por cierto, me llamó mucho la atención que después del presidente Petro de Colombia decirle a Maduro que presentara los resultados de esas elecciones, como en el momento cuando estuvieron en reuniones los ministros de Relaciones Exteriores en el Consejo Permanente de la OEA, pues se abstuvieron, por lo cual no se pudo completar la cantidad de votos necesarios para poder emitir una resolución.
Diríamos que vivimos en un cinismo internacional. Qué pena. Sí escribía un artículo en esta semana nuestro amigo Frank Núñez, el periodista. Muy bien, hacía un análisis escueto de todo lo que está pasando a nivel internacional en Estados Unidos, en Medio Oriente. Señores, ese tema está bastante fuerte en Medio Oriente. Como dice, está caliente y no es por verano ni cambio climático. El hecho de que se haya asesinado uno de los líderes importantes del grupo de Hamas en Irán, pues esto va a provocar reacciones muy fuertes, que ya el grupo de Hamas y los propios iraníes, que toda la vida han estado siempre condenando a Israel, acusándola y diciendo que Israel tiene que desaparecer del mapa. Esos son actos terroristas. Eso no puede ser. Lo que tenemos es que tratar de restablecer la paz y el diálogo, lo que se quiere. Hay espacio para todos, todos podemos vivir. Pero, lastimosamente, el egoísmo, la ambición, que de por sí llevan los individuos y que se extrapola a las relaciones internacionales, pues se manifiesta también en esas relaciones, en esa ambición, y como decía Hans Morgenthau en su libro La lucha y el poder, que las relaciones entre los estados son relaciones de intereses. Pues esos intereses son lo que, lamentablemente, son lo que están arropando esa comunidad internacional. Y por eso vemos tantos conflictos armados alrededor del mundo. El tema de Ucrania, Rusia, que ya va para 3 años. Dentro de esto quiero mencionar que felizmente en esta semana se produjo la entrega de exprisioneros estadounidenses de Alemania que estaban desde hace 8 años presos en Rusia. Pues hubo un intercambio que fue muy importante. Vamos a ver si vemos algunas imágenes de este intercambio de prisioneros. Y bien, amigos, continuando con más en el repaso, la parte internacional, vamos a volver a nuestro país. La República Dominicana cada vez más logra espacios internacionales y eso es muy bueno. Ese liderazgo, porque eso nos posiciona en un buen lugar a nivel internacional. En esta semana, la Junta de Aviación Civil y con las autoridades aeronáuticas nacionales y del Caribe estuvieron reunidos tratando de buscar de manera conjunta alternativas para dinamizar el transporte aéreo en el Caribe. El tema del transporte aéreo en el Caribe, a pesar de que estamos muy cerca, señores, es un transporte difícil porque hay que buscar todas las vueltas. Desde Santo Domingo poder llegar, por ejemplo, a Curazao, gracias a Dios ahora hay una línea que va, pero hace unos años usted tenía que viajar a Miami o que viajar a San Juan, Puerto Rico para llegar a Curazao. Y esa ha sido siempre la limitante en el Caribe y debiera ser lo contrario, deben ser países que debemos estar más cerca y más interconectados. Pues el objetivo de este encuentro de autoridades aeronáuticas fue ese precisamente, lograr de manera conjunta la suscripción de unos acuerdos de cielos abiertos que permita esa interconexión con el Caribe, lo que facilitará el comercio, la inversión y los negocios. Así que yo felicitamos esa iniciativa. Ya estamos entrando en el mes de agosto. En el mes de agosto se conmemora la restauración. Ustedes saben que esta conmemoración pues es importante pues cuando la República Dominicana vuelve a tener su soberanía e independencia tras la anexión a España que se dio en 1861. Es el 16 de agosto que nuestro presidente de la República va a tomar juramento de nuevo por segunda vez y va a asumir la primera magistratura.
Hay muchos invitados internacionales. Por primera vez se han confirmado varios jefes de Estado y de gobierno que vendrán a ese solemne momento que ya se confirmó que se hará en el Teatro Nacional debido a la magnitud y a la cantidad de invitados especiales que estarán aquí. Estaremos todos pendientes a esa visita y de los presidentes que estarán viniendo a nuestro país como una forma de apoyo y de solidaridad con la República Dominicana. Finalmente quiero volver al tema de la suspensión de relaciones diplomáticas, vamos a llamarlo así, con Venezuela y no al rompimiento. Los presidentes son los únicos que pueden suspender o romper relaciones diplomáticas. Ya cuando se trata de una guerra, la declaración de una guerra a otro estado, no lo puede hacer el presidente, tiene que hacerlo el Senado de la República. Igualmente, si el país va a enviar tropas al exterior en coordinación, por ejemplo, como una vez se dio a Kosovo con Naciones Unidas, ya eso también tiene que aprobarlo el Senado de la República. Pero esa suspensión de relaciones diplomáticas es una facultad soberana de cada estado, donde cada jefe de estado decide con quién tener relaciones y no tener relaciones. Entonces, eso es lo que ha hecho Nicolás Maduro, un exceso de poder y de autoridad. Como él sabe que tiene esa facultad, pues lo primero que hizo fue eso. Rompo relaciones diplomáticas, que salgan en 72 horas todos los diplomáticos de los países, ¿verdad?, que firmaron ese comunicado conjunto. Panamá, República Dominicana, Argentina, Ecuador, inmediatamente mandó a sacar todos esos diplomáticos. La Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas establece un periodo, un proceso para eso. Solamente salen los diplomáticos, los consulados no, porque el consulado, la función principal es la protección a los nacionales en ese país. Por lo tanto, pueden quedarse los representantes consulares. Muchas veces se da el caso de que hay relaciones consulares y no hay diplomáticas. Es decir, pueden existir relaciones consulares y no haber relaciones diplomáticas. Pero en este caso, nuestro presidente de la República dio la orden para que salieran todo el personal de nuestra misión diplomática en Venezuela. Igualmente, la Embajada de Venezuela en el país, que ya creo que está solamente con 2 funcionarios, también han salido. Los pasaportes de los dominicanos que estaban en el Consulado de Venezuela en Santo Domingo fueron enviados a la Cancillería, así que paso para informarles a los que depositaron pasaporte con fines de visado en Venezuela, pueden retirarlo en la Dirección de Servicios Consulares del Ministerio de Relaciones Exteriores. Pueden retirar sus pasaportes allí y vamos a ver cuándo se vuelvan esas relaciones a establecer y que vuelva el Estado de Derecho a Venezuela, un pueblo con tantos recursos naturales, económicos y un pueblo de gente maravillosa. Da pena que esté ya con 25 años un sistema dictatorial. Así que, bueno, los venezolanos y venezolanas tendrán que empoderarse y tratar de restablecer la soberanía, el Estado de Derecho para su país. Así como los dominicanos en 1865 dijeron a los españoles, no, nosotros somos un país libre e independiente. Señores, continuamos con más en el repaso y será...
Tómate todo el tiempo que quieras. Mira el interior de tu refrigerador sin abrir la puerta y sin perder aire frío. LG InstaView ThinQ. Plaza Lama, la super tienda. Gracias por continuar con nosotros en el repaso y damos la bienvenida al doctor Víctor Turbí. Y por supuesto, si tenemos tan buena compañía es porque vamos a hablar de temas jurídicos y con una persona que es un estudioso permanente de estos temas. Así que, doctor, gracias por estar con nosotros y bienvenido a Repaso nuevamente. Buenas, hermano, y buenas a los amigos televidentes y radioescucha. Así que placer inmenso para mí. Doctor, esta semana nosotros vimos la rendición de cuentas de la Procuradora General de la República, doña Miriam Germán. Ella se despide de esa función después de 4 años. Recordemos que hubo muchas expectativas durante su mandato. Primero el anuncio de que era una Procuraduría independiente, los casos de corrupción, las críticas a la prisión preventiva que mucha gente ha hecho. Ella se despide diciendo que ella, bueno, se va con la mente tranquila, no ha hecho más que cumplir con la ley y tratar de hacer una buena administración de justicia. ¿Cómo usted evalúa estos 4 años de Procuraduría? Bueno, honor a la verdad, quizás los hechos son los que podrían derivar en un resultado que estaría sujeto a cada uno de nosotros poder tener una idea de cómo ha sido la gestión. Pero en sentido general, pudiésemos decir que pienso que en América Latina no ha dado resultado ninguna gestión de Procuraduría o Fiscalía en algunos casos que solamente se ocupe de la persecución, porque hay una parte que es de la prevención y hay otra parte que es de la estructuración de la política pública contra la criminalidad, como lo establece en nuestro caso el artículo 169 de la Constitución. Y he visto en estos 4 años que ambos aspectos mencionados últimamente han carecido de un accionar. De todas maneras, sería bueno preguntarnos qué ha hecho la Procuraduría General de la República en estos 4 años en el ámbito del sistema penitenciario. Es una pregunta que la dejo en el aire. ¿Qué ha hecho en el ámbito interno en cuanto a concursos para el fortalecimiento de esa institución? ¿Qué ha hecho en el ámbito de la persecución y esa estructuración de política pública de Estado? Yo pienso que en sentido general, quizá más adelante, sin mucha pasión, pues nos tendríamos que hacer ya una idea más clara de lo que ha sido esta gestión. ¿Cuál sería el perfil para sustituir a Miriam Germán? Porque recordemos que ella ha dicho que solamente se queda, bueno, termina ahora el 16 de agosto, este periodo y punto. Y se barajan algunos nombres, no lo vamos a mencionar aquí, por supuesto, porque eso entraría dentro del campo de la especulación y no estamos para eso, pero ¿cuál sería el perfil para corregir esos puntos que pudieron hacerse mejor en la Procuraduría General pasada? Bueno, yo entiendo que en sentido general, un procurador o procuradora general de la República, un primer elemento que tiene que tener, y no es que lo que hemos tenido no lo han tenido, es que sea una persona íntegra. Eso en primer lugar. Y obviamente condiciones y cualidades para desempeñar ese cargo. Un cargo que a decir es de lo más importante del país. Tenemos que entender que la Procuraduría, el Procurador General de la República, podría investigar desde el funcionario de más mínimo nivel hasta el presidente de la República. Sí. Entonces, es una función de que el procurador tiene que tener el carácter, las condiciones, pero además la valentía
para poder llevar a cabo cualquier acción que tenga que enfrentar. Pero además hay que decir, y esto de manera objetiva y de manera honesta, que si un procurador que se designe allí no cuenta con la colaboración del Poder Ejecutivo, independientemente de que se pueda, digamos, designar con más independencia, pues no tendrá un futuro, digamos, positivo, porque todas las políticas públicas de Estado que tiene que llevar a cabo esa Procuraduría tiene que ser en colaboración con el Poder Ejecutivo, por lo menos colaborar, pero asimismo en el ámbito económico. Si el Poder Ejecutivo no asigna el presupuesto correspondiente a esa entidad, no vale que sea independiente, no vale que se haga constar en una constitución, no vale que la persona tenga condiciones y cualidades. Sencillamente será una procuraduría que estaría limitada y sujeta al caos. Porque, por ejemplo, el sistema penitenciario, ¿qué se puede hacer que no sea en colaboración del Poder Ejecutivo? Nada. Nada, absolutamente. Sí se podría planificar, indicar, identificar los criterios a seguir en ese modelo, pero sin ello no es posible. Entonces, cuando escuchamos a veces el Poder Ejecutivo hablando de la independencia del Ministerio Público, no es posible si no colabora en estos elementos. Doctor, también en esta semana llegamos al final de la legislatura, pasado 26 de julio. La próxima ya se inicia el 16 de agosto y bueno, coincide con la juramentación del presidente de la República y la vicepresidenta y la asunción de los nuevos legisladores. Pero nos quedamos sin Código Penal. ¿Qué le parece? Bueno, es lamentable de verdad, porque estamos hablando de una herramienta jurídica con una importancia fundamental, que la que tenemos actualmente data de 1884. Increíble. Penoso y vergonzoso. Eso es lo que la sociedad dominicana demanda en los actuales momentos. El delito, el crimen nacional e internacional. Obviamente que esto no estaría sujeto a discusión. Y hay que decir que el Congreso Nacional, pienso que en los últimos 26 años aproximadamente, ha aprobado 3 anteproyectos de Código Penal. 3. Sin embargo, hoy no tenemos un Código Penal. Lo aprobó primeramente en el 2006, como consecuencia de una comisión que se designó en el 97, que la presidió el jurisconsulto y buen recordado Artanán Pérez Méndez, y que la complementaban otros juristas. Ese anteproyecto fue sancionado, aprobado por el Congreso en el 2006. El Poder Ejecutivo en ese entonces, presidido por el expresidente Fernández, lo observó, sí, en virtud de que habían unas situaciones que debieron ser reguladas por el Código Procesal Penal y que el Código pues tenía en ese momento el control y otras situaciones. Posteriormente lo volvió a aprobar, a sancionar el Congreso Nacional en el año 2013. Y entonces ahí fue observado por el expresidente Danilo Medina. Ya ahí entró lo que son las 3 causales, que se aspiraba que fueran incorporadas. Entonces, nuevamente va al Congreso Nacional. El Congreso en el año 2014 lo sanciona, lo aprobó de nuevo. Y cuando lo aprueba, el Poder Ejecutivo lo promulgó, que de ello se derivó la ley 550-14. Entonces, en su parte infine, entraba en vigencia en un año posterior a su promulgación y publicación. Sin embargo, fue cuestionado, impugnado jurídicamente ante el Tribunal Constitucional y este lo anuló. Anuló la ley, por vía de consecuencia, el código. Un sinnúmero de elementos entre los cuales estaba una falla de técnica legislativa, es decir, procedimientos que no se llevaron a cabo en el Congreso Nacional y que son propios del ámbito legislativo, también en lo parlamentario. Pero esa es la verdad. Ahora tenemos pero obviamente tiene muchos entuertos. Tiene muchos entuertos, un sinnúmero de entuertos, que ese no es el código, obviamente, que merece una sociedad como esta,
en estos tiempos y que aspiramos, obviamente que ya en el día de hoy parecería que la Cámara de Diputados pues no lo va a aprobar tal y como vino del Senado de la República, lo que implica que de hacerle algunas modificaciones pues tendría que regresar al Senado de la República. Y ya en esta legislatura por lo menos no pasa. No, ya no. Pero ¿no es mucho mejor un código, pese a que tenga entuertos y que tenga algunas falencias que pueda mejorarse en el tiempo, porque toda obra humana se puede mejorar, que lo que tenemos hoy? Porque ahora tenemos ciberdelito, que este código no contempla, sicariato, que este código no contempla, y un largo etcétera. Es cierto, estoy totalmente de acuerdo con usted, pero observamos que cuál es la limitante o cuál es el elemento para que no podamos sacar un código por lo menos que tenga un valor de 90 y no un código en estos momentos que tiene un valor de 70. ¿Cómo es posible que en puro siglo XXI el Congreso Nacional le salga a esta sociedad con un código que exime de responsabilidad penal lo que es al Estado, lo que son a los ayuntamientos, lo que son a la iglesia? Es inaudito esto, ¿eh? Y otros temas que bien se pudieran regular, pero al fin y al cabo yo pienso que la clase política dominicana no ha sido responsable, porque si bien es cierto que decimos el Congreso Nacional es responsable, y ciertamente lo es así desde el punto de vista constitucional y de su rol como legisladores. Ahora, esos que están ahí son políticos y pertenecen a parcelas políticas. Sí, claro. Entonces, las cúpulas de los partidos políticos deben tomar esto en serio y darnos un código que podamos avanzar, porque si no, la cuestión de la delincuencia, del crimen y la política pública de Estado que estamos llevando hoy para enfrentar esos graves delitos no será suficiente. No lo será, por más que nos empeñemos. Doctor, se acerca la segunda juramentación del presidente Abinader, 16 de agosto, Teatro Nacional. ¿Qué le parece mover la Asamblea Nacional al Teatro Nacional por un tema de espacio? Obviamente que yo soy una persona que, digamos, no soy conservador. Entiendo que quizá uno aspiraría a que sea en la sede principal, en el Congreso. Sin embargo, hay que recordar que el poder tiene simbología, el poder tiene solemnidad, y que en la medida en que son respetadas en esa misma medida, pues los poderes públicos dan señales. ¿Cuál es la necesidad de hacer una juramentación al primer mandatario de la nación en un lugar como el Teatro Nacional, que si bien es cierto que es el núcleo de la cultura, la literatura, no es menos cierto que también es el espacio para la comedia? Entonces, ¿cuál es la necesidad? Es cierto que la Constitución, el texto constitucional, dice que será ante la Asamblea Nacional. Es cierto eso. Ahora, como no se hace referencia respecto de la sede, entonces tenemos que ver el reglamento de lo que es la Asamblea Nacional. Y dice de manera clara que lo será en el lugar del Congreso. Entonces no veo cuál es la necesidad de entrar en un conflicto y tomar como marco de referencia algunas otras juramentaciones que hemos tenido, como la de Camaño y el profesor Juan Bosch. La de Camaño fue en otro contexto histórico y en otra coyuntura. La del profesor Juan Bosch fue en el Palacio Nacional, lo cual mantenía la simbología del poder. De todas maneras, pienso que es un error y vamos a ver lo que pasa, porque al parecer ya está ratificado y lo será allí. Sí, fue aprobado por la Asamblea Nacional en un reglamento en su reunión el pasado jueves. Finalmente, doctor, ¿con cuáles expectativas llega a este segundo periodo el presidente Abinader? En honor a la verdad, sin escuchar o sin vernos el país, no sé con cuál. Porque en estos 4 años, si vemos solamente en 3 renglones, no sabríamos decirle. Por ejemplo, en el área de la educación, ¿qué puede exhibir este gobierno? No lo veo teniendo todo el dinero del mundo.
en el área de la salud. Se están haciendo intentos para una atención primaria, intentos a 4 años. Es más, en el área de la Policía Nacional, ahora se designó una nueva comisión para trabajar en un anteproyecto para modificar la 590 respecto a la ley orgánica de la Policía Nacional. Y la comisión que se designó iniciando este gobierno. O sea que así andamos. Y si tomamos esto como marco de referencia, mis expectativas no son muchas, porque en el ámbito de la planificación, el criterio, la visión, no la veo. De manera sencilla, fíjese a ver los medios de comunicación, cuánta información le sirve el gobierno dominicano desde el Palacio Nacional. Solamente una rueda de prensa, pero no que los funcionarios pueden ni siquiera ir a los programas de televisión a emitir tales o cuales criterios. Por vía de consecuencia, no me gusta ser pesimista, siendo realista, pero no veo en qué contexto se va a seguir manejando este gobierno cuando su norte ha sido los empréstitos. Bueno, me hubiera gustado terminar con esa nota, pero el tiempo se nos termina. Así es. Que el doctor Víctor Turbí ha estado con nosotros y como siempre es importante compartir con él estas reflexiones jurídicas breves, pero muy profundas. Así que doctor, gracias por habernos acompañado y ustedes no se muevan que todavía queda más de El Repaso. Continuamos con más de El Repaso. Mucho revuelo también causó en esta semana las declaraciones del diputado Juan Dionisio Rodríguez Restituyo del Frente Amplio, una izquierda dura y radical, que a pesar de todo lo que estamos viendo en Venezuela, Juan Dionisio Rodríguez Restituyo nos decía que el sistema electoral más perfecto, el mejor del mundo, era el sistema venezolano. Y uno dice, bueno, pues gracias a Dios que es el mejor del mundo, ¿verdad? Hace ya una semana de las elecciones vemos la situación como está y es el mejor del mundo, por suerte. No quisiera ver cómo pueden ocurrir las elecciones en los países donde no tienen un sistema tan moderno, tan bueno, tan eficiente, tan confiable como ese. Bueno, también esta semana hemos estado dando seguimiento a París 2024. La semana pasada un gran revuelo causó la ceremonia de apertura donde sin necesidad se ofendió, se hizo una puesta en escena que ofendía valores tradicionales de la familia. Bueno, eso fue un culto a lo grotesco y no hay otra manera de describirlo. Pero si nos habíamos espantado y ruborizado con lo que vimos en la escena de inauguración, mucho más pavor nos dio ver lo que ocurrió la madrugada del pasado jueves, hora dominicana, y fue una pelea de Imane Khelif, que es una persona trans, con una boxeadora italiana llamada Angela Carini, quien obviamente, si usted pone a un hombre que dice que es mujer a pelear con una mujer, ¿qué usted cree que va a ganar? El hombre. Entonces, eso fue rapidísimo, 46 segundos. En el primer golpe, como era de esperarse, la mujer salió corriéndole al tipo. Le dijo que no aguantaba, me duele muchísimo, me dio durísimo. Y obviamente ahí se frustró el sueño de Angela Carini de obtener en una competición justa en la división femenina de boxeo, de obtener el reconocimiento por su talento. Esos son como de los absurdos que hace unos años era impensable nosotros verlo. O sea, cuando no éramos tan inteligentes, comillas, cuando no había tanta información, cuando no había tanto conocimiento, este tipo de cosas era impensable. Porque era evidente que tú tienes que poner a competir categorías iguales.
Tú no puedes poner a competir a un hombre con una mujer. Y en un lenguaje mucho más eufemista se dice que, bueno, no, es que no aprobó la prueba de sexo, la prueba de hormonas femeninas y se le encontraron hormonas XY, cromosomas XY, en los análisis que se le hicieron. Entonces, estamos ahí ante una desproporción mucho más, pero mucho más que evidente. Esta semana también, ya que entramos de lleno en agosto, ya a toda prisa continúan los trabajos de preparación del Teatro Nacional para recibir la ceremonia de juramentación del presidente Luis Abinader para su segundo mandato. 2024-2028, el presidente Abinader ha afirmado que no va a durar un solo día después del 16 de agosto del 2028, ocupando el Palacio Nacional, y que habrá un transitorio en la reforma constitucional que va a proponer a las cámaras legislativas para que así quede consignado. Pero las filas moradas, que no se haga mucha ilusión, porque no se va a remover o no se removería el transitorio que impide más bien que el expresidente Danilo Medina sea candidato. Un transitorio que él mismo decidió que se colocara cuando tuvo las negociaciones para lograr la reforma constitucional en 2015 para presentarse a las elecciones del 2016. Vamos a ver cómo se da este debate, vamos a ver primero cómo se da esta ceremonia que por primera vez en la vida democrática se va a desarrollar fuera del Salón de la Asamblea Nacional, donde regularmente, donde tradicionalmente se ha hecho desde Balaguer en el 66 hasta Abinader en el 20, todas las ceremonias de juramentaciones se hicieron en la Asamblea Nacional, en el Centro de los Héroes, en el salón especial que hay en el Congreso Nacional. Entonces vamos a ver cómo queda esta preparación, un desafío logístico, un desafío de organización tremendo, vienen muchos invitados, muchos mandatarios, seguirá siendo la comidilla de los próximos días, ver cómo está adecuándose el Palacio Nacional para eso. También tuvimos la presencia en la República Dominicana en esta semana de un candidato presidencial colombiano. Él es hijo de Luis Carlos Galán. Recordemos que Luis Carlos Galán fue el candidato presidencial que tenía todas las posibilidades de ganar los comicios de ese país en las elecciones del 90, pero fue asesinado en el 89. Este es su hijo, Juan Manuel Galán, ex senador, es presidente del partido Nuevo Liberalismo y es precandidato presidencial y ha comenzado una gira por la región para darse a conocer, para intercambiar opiniones con personalidades sobre diferentes temas, y esa gira lo trajo a la República Dominicana, dictó conferencias acerca de la importancia de los procesos democráticos, y qué bueno que tenemos visitas tan dignas como esa. También esta semana el Partido de la Liberación Dominicana se mueven, otra vez está como tomando un poquito de color los asuntos internos, porque alguien ha salido, yo no digo que a desafiar el liderazgo del expresidente Danilo Medina y presidente de ese partido, pero sí ha anunciado su aspiración a ser presidente del PLD, y se trata de Francisco Domínguez Brito. O sea que ya una persona ha dicho que será su candidato presidencial, aspira a la candidatura presidencial, como es Francisco Javier García, y ahora Francisco Domínguez Brito aspira a su presidencia. Nos cuestionábamos por qué nadie había salido anunciando su candidatura si se trata de un partido importante y si el presidente del partido había dicho claramente que no iba a continuar en la presidencia. O sea que qué bueno que es así. Mientras tanto, todos estamos viendo, sin querer queriendo, cómo se desarrollan los asuntos internos en el Partido Revolucionario Moderno en ocasión de
cómo van a fluctuar, cómo van a convivir todos estos aspirantes de cara a las elecciones del 28. Hubo decretos esta semana, vamos a ver cómo le va a Farideh Raful a partir del 16 de agosto del 24 en el Ministerio de Relaciones Exteriores y también a Chu Vázquez en el Consulado Dominicano en Nueva York y a Eligio Jaques, que lo trajeron al país como asesor agrícola del Poder Ejecutivo. Recordemos que él fue ministro de Agricultura durante el gobierno de Hipólito Mejía entre 2000 y 2004. Amigos, ya no hay tiempo para más. Gracias por haber estado con nosotros repasando lo más importante que ha acontecido durante esta semana. Gracias por su seguimiento en nuestras redes sociales. Recuerden darnos like, Instagram, YouTube, @elrepasord y será hasta la próxima. Buenas noches.